Para entrar y sacar aire tenemos que vencer una resistencia friccional, la cual la mayoría nos la gastamos fluyendo el aire por la vía aérea, 80% de esa resistencia friccional, y un 20% el roce de los tejidos de resorte con resorte, parcialmente el 20% de esa resistencia friccional total que representa en una persona normal la minoría del trabajo respiratorio, que decía que era un 35%. El 65% está representado por lo que más gasta una energía en una respiración normal, que es tratar de vencer el componente de tratar de estirar los resortes. Hay tres resortes que uno tiene que estirar: la elastina, el colágeno y un resorte nuevo que tenemos que ver como si fuera la tensión de superficie. Ese resorte nuevo lo vemos así para tener que decir que lo tenemos que gastar alguna platita venciendo la tensión de superficie. Correcto. Y viéndolo rápidamente, aquí tenemos varias cuestiones que hay que ver. Primero, esto es como me cuesta a mí, esto es una curva de volumen con presión. Cuando tiene una gráfica uno de volumen por presión, capacitancia. Eso me está diciendo que cómo se comporta la capacitancia del pulmón en inspiración y en expiración. Vemos que no coincide. El no coincidir la curva inspiratoria con la expiratoria se llama histéresis. Y esa histéresis es explicada, como vamos a ver después, porque no encuentra la misma dificultad uno inspirando, expirando. Fíjate que ante la misma presión que yo trato de hacer el pulmón en inspiración, mire lo que se infla, mire cómo está inflada la expiración. El que tenga mayor volumen ante la misma presión tiene más capacitancia. Entonces uno ve que la curva expiratoria está más arriba que la curva inspiratoria. Como si a uno le diera más dificultad inflar el pulmón que desinflarlo. Eso es verdad, lo que pasa es que eso a uno le da rabia porque uno lo toma en cuenta queriendo hablar de la vía aérea. Es que no, estoy hablando es sin tener en cuenta la vía aérea. Si yo me parqueo en la entrada del pulmón, es más difícil inflarlo que desinflarlo. Ahora, ¿qué es más difícil? Entrar el aire por una tubería o sacarlo. Eso es distinto. Es más difícil sacarlo. Es más fácil entrarlo. Entonces, hay una pelea. Por las tuberías, uno en inspiración le entra más fácil el aire. Pero una vez llega a la alveola, es más difícil inflarlo que lo que gastó en las tuberías, verdaderamente. Desinflando el pulmón es mucho más fácil. Pero sacar el aire por la tubería es muy difícil. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver. La histéresis la explica la tensión de superficie. Cuando el alvéolo está aplastadito, mientras yo lo abro, tengo que vencer la tensión de superficie. Tengo que decirle a los neumocitos tipo 2, venid, exorcitar surfactante para disminuir esta tensión superficial. Entonces, él pierde mucho acá, sacando moléculas de surfactante para disminuir la tensión superficial. Acá, en CPT, ya la sacó todas. Ya se volvió muy fácil porque todas están afuera. Entonces no es lo mismo irse cuando yo tengo que ir sacando con una pala moléculas de surfactante para poder inflar, para que me disminuya la tensión de superficie, que desinflar cuando ya estaban afuera y simplemente es bajar para volumen residual. ¿De dónde viene eso? De lo que yo le decía. Eso se llama histéresis. Y esto es una curva inspiratoria profunda hasta CPT y aquí hasta volumen residual. Esto es haciendo volumen tidal. Mientras haciendo volumen tidal, la separación entre inspiración y expiración no es muy grande. Y si yo dependiera 24 horas de esto, estaría fregado. Porque eso no renueva surfactante. La renovación de surfactante la hace uno con inspiraciones profundas.
hasta CPT, o bien grandes, y volviendo a volúmenes privados. Esa es la justificación de los suspiros y los bostezos que existen siempre en el ser humano. 6 bostezos por hora se ha calculado en promedio, y el bostezar es simplemente un suspiro todavía más grande en la que usted abre más la caja torácica y renueva sus factores. Por eso las operaciones en los hospitales que implican pared torácica, al paciente le ponen en el flujómetro a soplar a bolita. ¿Para qué? Para hacer estos ejercicios, para renovar su factante, porque eso es casi ya una neumonía. Porque no renueva su factante, entonces esos pulmones empiezan a colapsarse, empieza el moco a acumularse y no está haciendo buen barrido mucociliar. Es el ejercicio que uno hace con exigir ese aparatico que no vale 18.000 pesos, vale 20 más. Ese flujómetro es para hacer esto. O no para soplar, a mí lo que me interesa es la inspiración. Porque la gente dice que no, es que la clave es la soplar, no, la clave es la tomada del aire para renovar el surfactante. Correcto. Eso por el lado. Esto era cuando von Miller, el siglo pasado, infló los pulmones de un gato con solución salina, lo inundó, lo ahogó y le dijo: voy a hacer mi capacitancia, lo va a hacer presión. Y hizo mucha con menos presión, miren cómo se inflaba, mucho más de lo que se inflaba acá y acá. Y se desaparecía la histéresis. Conclusión, la histéresis lo daba era la tensión de superficie. ¿Qué estaba venciendo ahí en esos pulmones de gato que tenían solución salina? La elastina del colágeno, pues no había tensión superficial. Muy poquita, porque era líquido por líquido. Entonces, la histéresis es un fenómeno que aparece cuando hay una interfaz agua-aire. Entonces usted va a ver y ya no hay problema, esto vuelve y lo repasa. ¿Qué es tensión de superficie? Recuerden, los de atrás tratan de llevarse a los de la primera fila para allá, porque aquí no hay con quién ellos interactúen, esto es aire. Ahora una molécula por diablo, no es nada. Allá detrás de estos está todo el mundo jalándolos para la última fila. Pero ellos compraron puestos, los de acá, como hacen en los otros semestres, guardan puestos. Entonces lo negocian. ¿Correcto? Todo el mercadeo impresionante. El hecho es que estas se cogen de la mano para no hacen ¿qué? Jalar del fondo. La acción es que las moléculas de agua acá están jalando esto para abajo. Esta no hay quien la jale para arriba. Porque el aire es aire. Y después te va por agua como separar las moléculas de otro. Cambio, las moléculas de agua es agua con agua. Es una organización más homogénea que el estado gaseoso, que es el más desorganizado. Entonces, ¿qué? A ellas las jalan abajo, ellas están cogiendo la mano y al hacer fuerzas para los lados sacan una reacción en sentido contrario a la acción. Es la tercera ley de Newton. Toda acción tiene su ¿qué? Reacción. Y la reacción se llama tensión de superficie. Por ella, no dejarse hundir, se van a venir para acá. Y cuando esto es una esfera, se van a venir todas para el centro. Van a buscar el aire. Van a irse para arriba. Y van a tratar de destripar el aire. ¿Correcto? El aire va a tener que reaccionar. ¿A quién? A esta tensión de superficie. Y va a hacer una fuerza otra vez hacia acá, si no se deja destripar. Le vamos a mostrar eso. Pero este es más suave. Ahí está mejor listo. Las moléculas de agua están estrellas por las mismas. Entonces ahí no hay nada. Solo de los perfiles que están jaladas desde abajo nomás. Aquí es una molécula de vapor de agua, no hay nada. Todas para el fondo. Correcto. Entonces, ¿qué hacen ellas? Se juntan y sacan un vector hacia allá. Pero que llamamos tensión de superficie. Miremos acá. Vamos a ver más.
Sí, hermosa. Bueno, pero podemos decir esto más, hasta es más orgánico, mire. Agua, la del fondo, segunda fila, tercera fila, cuarta fila, alvéolo, aire acá. Estas son hundidas por todas estas que tienen envidia, que estén en primera fila, están siendo jaladas. ¿Qué hacen ellas? Tiran un vector hacia allá y todo esto hacia acá, tratando de defenderse. Pero ¿a quién va a llevar el culto? El aire. El aire dice, no, yo reacciono también. Entonces, acción, reacción de tensión superficial, y el aire reacciona a la tensión sobre la superficie. El que gane, si quedan empatados, lo que tira la tensión hacia acá y lo que tira aire hacia acá, la burbuja queda del mismo tamaño. El alvéolo no crece. Pero la tensión de superficie le gana al alvéolo, en la prueba solar, bota el aire, busca la salida. Si el alvéolo tiene una presión mayor que la tensión superficial, puede inflar el aire y inspiro. Entonces, esa es la cuestión. Esta es una buena dinámica para ver eso. Esta es otra ya más filosófica. Es lo mismo, pero mire, esta es la tensión de superficie. Tensión T. Es circunferencial, pues hay un vector hacia acá. Porque con los vectores, este es perpendicular, este para allá. Este es el que yo estoy viendo. Esta es la ley de Laplace. ¿Sí o no? ¿Qué hace? Mire que quién está reaccionando para afuera, el alvéolo. Esta mitad de las gráficas mostrándole que la tensión superficial quiere estripar al alvéolo. Este diciendo que el alvéolo no quiere dejar estripar. Correcto, pero entonces la tensión de superficie es algo que siempre se va a dar siempre y cuando haya una interfaz agua-aire, porque el aire no le ofrece a las moléculas de esta primera fila una buena atracción hacia acá para ser igual a la atracción que ustedes le están haciendo a ellos desde atrás. Si eso fuese así, no habría problema. Pero entonces, ¿qué pasa? La tensión de superficie hace que esta estructura se vaya colocando. Busca la teletasia, el colapso de los alvéolos. La única manera para defenderse de eso mira el enfrentamiento, miren que ahí está más claro el enfrentamiento, toda la burbuja entre la tensión de superficie tirando hacia adentro. Miren las moléculas del alvéolo, la presión pues alveolar del aire ahí, tratando de no dejarse estripar, haciendo la reacción. Y a la vez esta tensión es la reacción a la acción inicial de las moléculas de la segunda, tercera, cuarta fila que tratan de hundir al agua. ¿Está claro? Esa tensión de superficie es incluso la más importante fuerza que hay que vencer. Vamos a tratar a este resorte que trata de venir para acá como un resorte. Esa tendencia de la tensión de superficie, de tratar de colapsar el alvéolo, vamos a decir que vamos a tener que vencer un resorte para imaginarnos como si fueran las tinas y colágeno. Yo sé que no es un resorte, pero bueno, esto está tensionando hacia acá. O poner como un resorte que está haciendo eso. Si yo tengo, si esos resortes, cada una de estas flechas es un resorte tirando hacia acá, yo tengo que bregar a que eso se vaya para el otro lado. Eso es lo que busca hacer el surfactante. Entonces, ¿qué hace el surfactante? Esto. El surfactante es una cabeza, no, es un fosfolípido. O sea que un fosfolípido es una cadena de carbonos del glicerol, mire, es un trialcohol, 3 OH, trialcohol. Y simplemente yo hago enlaces fosfodiéster o lo que quiera. Acá le pego pegar un ácido graso, aquí le pego otro ácido graso, y aquí le pego colina, fosforiscolina, etanolamina, no sé, los que quieran experimentar, etanolamina, correcto. Aquí hay un grupo fosfato y el alcohol, colina, lo que quiera ir. Este es, pero lo interesante es que estos son ácidos grasos y esta cabeza es polar. No entiendo qué es polar.
muestra más el lado negativo. Y esta es neutra. Esta, que son las patas, la cabeza es esta. Por eso los surfactantes lo pintan así. Una cabeza y acá la cadena carbonada. Esta es insoluble en agua, o sea, no es hidrosoluble. Esta es hidrosoluble, porque tiene carga. Y usted sabe que el agua es polar. No es iónica, casi nada, porque a 25 grados apenas está uno por día a la -7 disociada, pero esto tiene carga negativa acá. Entonces esta hidrosoluble viene y busca la carga positiva del hidrogenión acá y hace enlace con el agua. Entonces no hay problema. Pero las patas las tengo que sacar fuera del agua. Esas patas van a tener que venir para acá. Como es no soluble en agua, tengo que ir a buscar la superficie para sacar las patas al aire. Por eso las moléculas de surfactante desplazan las moléculas que van de la superficie para abajo y las deja más separadas ya. Una molécula de agua, una surfactante, una molécula de agua, que no ha sido un día, otra surfactante, agua. Y como en la historia de amor, entre dos es bien, pero un tercero interpuesto en una relación, la fuerza de esa relación se debilita. Ay, qué tan tierno estudió. El surfactante entorpece el enlace que tenían estas dos personas cuando estaban solas en la superficie. Ahora se le metió un surfactante ahí que entorpece su relación. Entonces eso queda aprendido, porque eso con una historia tan dramática, ¿quién no aprende eso? El surfactante interrumpe la relación sentimental entre una molécula de agua y sus inmediatas vecinas, debilitando la relación, lo que hace que, aunque no se pierda la tensión de superficie, se debilite. Estoy diciendo que si la tensión de superficie del agua es 70, pues con el surfactante volverá a 50. No se desapareció, porque no todas las moléculas en la superficie quedaron de agua. Y aún, es verdad, usted diría, supongamos que yo hubiese desplazado todas las moléculas de agua en la superficie y hubieran quedado simplemente moléculas de surfactante en la superficie. De todas maneras, el surfactante entre sí tiene algún tipo de relación. Entonces la tensión superficial no se hubiera perdido del todo. Obviamente quedaría todavía mucho más bajita, pero no desaparece. O sea, la tensión de superficie disminuye, pero yo no puedo hacerla desaparecer. ¿Correcto? Aún poniendo el hipotético caso de que yo hubiese desplazado todas las moléculas de agua en la superficie y lo hubiera hundido. Bueno, entonces, el surfactante es producido por los neumocitos tipo 2. Hay 4 tipos de surfactantes, ABCD. La A y la D tienen que ver con el control inmunológico. Se cree que el surfactante tiene papel inmunológico protector para evitar contaminación de las vías aéreas, sobre todo el surfactante D. El A es un detector de cuánto surfactante hay en la superficie, por si falta, dar la orden de sintetizar más surfactante, y si es mucho, para tragárselo, para tratar de manejar constantemente un valor de concentración adecuado. Eso se dice el surfactante A. Y el B y el C son los constructores, son los obreros que cogen el producto de los neumocitos tipo 2 y hacen un andamio y van haciendo las superficies, poniendo un ladrillo encima de otro, y son los que sintetizan el surfactante de la superficie. El B y el C. El A y el D, como les dije, tienen otros papeles diferentes, no sirven para hacer el andamio surfactante, ¿no? Porque eso hay que hacer un ladrillito bien homogéneo, una red pues bien establecida. Bueno, el surfactante cumple varios factores de importancia. Si disminuye la tensión de superficie, obviamente, si
Si yo tengo menos presión de superficie, menos me están buscando. Me disminuye mi trabajo respiratorio. Me disminuye cuánto tengo que yo hacer por inflar un pulmón. No que me quitó el trabajo, sino que me lo disminuyó. O sea, el trabajo se disminuye para hacer capacitancia pulmonar, no me cuesta tanto. Entonces, el surfactante ahorra energía y disminuye el trabajo respiratorio. La mejor demostración es que cuando un niño nace sin surfactante o un adulto hace un síndrome de dificultad respiratoria del adulto, no hay un aumento de la permeabilidad, el aumento de la permeabilidad del adulto, como les pasa a uno con el COVID, sale líquido y proteínas al intestino, diluye el surfactante, porque sale al alvéolo también, diluye el surfactante, y el surfactante diluido no disminuye bien la tensión superficial, y el peligro de esos pacientes es que hacen colapsos pulmonares y son shunts alveolares puros. Y eso es muy dramático. ¿Cuánto más surfactante? Bueno, entonces, el surfactante en el estado de superficie. Segundo, muy importante, es esto. R2, R1. Tensión 1 igual a R1, P1, pero una alveolar 1 por radio 1, por radio 1 sobre grosor 1. T2 acá es igual a la presión alveolar en 2 por radio en 2 sobre H en 2. Voy a decir que los H son iguales porque H1 y H2 son muy delgados. Nadie le parábola a eso. Entonces, listo, yo a espejo, presión alveolar en 1 es igual a tensión en 1 por H1, correcto, sobre R1. Presión alveolar 2 igual a T2 por H2 sobre R2. El R1 es más bajito que R2. La presión en 1 es mayor que la presión en 2. Desestabilización emocional de los alvéolos. El más pequeño se va hacia el más grande. El alvéolo más pequeño se va hacia el más grande. Entonces, ¿qué pasaría con eso? Mire lo que pasaría. Digamos que esto es un panal, no de abejas, sino de alvéolos, en los que las rayas representan tabiques alveolares. En esta rayita va a haber capilares alveolares. ¿Para qué capilares los alvéolos? Para intercambiar. ¿Qué intercambia? Plata, ¿no? Oxígeno y CO2. Pero miren lo que va a pasar. Si este pequeño se va a hacer este más grande, por ejemplo, de 2 alvéolos queda uno. Siempre habrá uno más pequeño que otro. Otro. Y de los 300 millones de alvéolos que hay, yo con un único alvéolo, porque hubo uno que siempre se va a hacer el otro. Intercambio acá, y se va a caer todo esto. Si no he podido entender, es fundamental que ningún alvéolo se base en otro para que puedan aguantarse el uno con el otro, sabiendo que en la naturaleza nos hizo muy distintos en estatura, en genio, en personalidad. Entonces la cohabitación alveolar, la estabilización del tamaño alveolar para que puedan existir enanos con gigantes, la hará el surfactante. Sin surfactante estamos condenados a tener un único alvéolo con única área de exposición. Entonces, por ley de Fick sería un desastre, porque Fick dice que el paso de un gas depende ni del TP, de mi concentración, mi área por coeficiente de difusión y grosor. Se perdería área. Se perdería el área. Pero si yo logro que un enano no se va a hacer un gigante, está bien que el enano existe, está bien que el enano gigante existe. Que vamos a tener un montón de tabiques alveolares que no los tendríamos si cada uno se vaciase en el otro.
como en este caso. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que P1, que es mayor que P2, se iguale? Al que tiene más presión, le hago menor que tensión de superficie para que esto caiga. A este, que tiene un gran radio, pues tiene una presión muy bajita, le toca aumentar su tensión superficial. De 70 a este le caen 5, de 70 a este le caen 50. La tensión de superficie se ha visto que se altera en los alveolos más enanos hasta llegar a 5 de unidades de tensión superficial. 5 todavía está tensionado, pero mucho menos que 70. 50, es decir, que un alveolo más grande tiene mayor tensión superior que uno pequeño. Pues más allá de decir que el alveolo más grande tiene mayor tensión superior que un alveolo normal, pues que un alveolo sin surfactante. Sin surfactante los alveolos tendrían 70. Aquí tenemos 55. 50 es más que 5, pero 50 también es menos que 70. Entonces en todo disminuyó la tensión de superficie. Solo que disminuyó más en los que más me interesaban, en los enanos, que eran los que tenían presión más grande, porque si dejo aumentar la tensión a los enanos, que tienen presión más grande, pues mayor la T está en el numerador, entonces la presión todavía mayor. Y ahí sí que se basa más el enano en el gigante, y ahí sí que el Diego coge el problema. Segundo, entonces, papel de surfactante. Estabilización del tamaño alveolar. Permitir heterogeneidad en los tamaños de los alvéolos para que todo alvéolo, no importa si es enano, de tamaño mediano o tamaño gigante, la presión alveolar es igual en todo. Esté parado, esté acostado, esté el cúbito lateral izquierdo y el cúbito lateral derecho. Esté boca arriba, esté boca abajo, como quiera. Pero después veremos que, aunque eso es real, si estaba a nivel del mar, la presión de todos mis alvéolos, aunque sean de diferentes tamaños, todos equivalen a 760 milímetros de mercurio, que es la presión atmosférica a nivel del mar. Pero el hecho de que sea la presión atmosférica a nivel del mar, después veremos muy poco tiempo que, aunque la presión alveolar total es igual, las presiones parciales de los gases no es ni parecida en un alveolo de arriba, en uno del medio y en uno de abajo. Porque las presiones parciales de oxígeno no son iguales arriba, en el medio y abajo. Las presiones de nitrógeno no son iguales arriba, en el medio y abajo. Las presiones de CO2 no son iguales arriba, en el medio y abajo. Lo único que es igual arriba, en el medio y abajo es la presión de vapor de agua a 37 grados centígrados, siendo 47 milímetros de mercurio. Y eso no me da derecho a decir que porque las presiones de esos tres gases es distinta arriba, en el medio y abajo, la presión total arriba, en el medio y abajo van a ser distintas. No, eso es una persona que da muy poquito pulmonar. No va a decir eso. La presión total es la misma, reparte la más rara en distinto. Pero en todas tiene que sumar 760 si estamos al mismo nivel de altura, en este caso del nivel del mar. Y eso me lo explicará cuando veamos el repaso de las relaciones de ventilación-perfusión. Del ápice, el de abajo. Fisiología pulmonar de coquito de tercer semestre. Mínima carta de presentación para presentarse en un salón. Correcto. Hay gente que sin presentarlo, pues que no va a decir quién es. O aquí hubo gente impresentable. Pero acá, estoy hablando de entrevistador, la oportunidad que regresa al salón. Hay gente que no va a hacer y le falta pulmonar.
Porque uno chequea sin darse cuenta, sin consciente. Listo, pero vamos, tercera función del surfactante pulmonar. Antiedema pulmonar. Las enfermedades que diluyan el surfactante dan edema pulmonar. ¿Por qué? Me dice, porque no aumente la permeabilidad. No, explíqueme por qué. Por eso. Mírenlo acá. Esto es un alvéolo. Este es otro alvéolo. Este es el líquido intersticial, líquido. O sea que hay N cantidad de líquido. Y este es el volumen. Volumen, aquí no sé, pongamos, estas moléculas son de líquido. Bueno. Entonces aquí hay una concentración que es importante tener en cuenta. Miren, si el surfactante no existiese, este alvéolo iría para acá, como me lo mostró ahora. Se va todo para todo a colapsarse. Lo mismo le pasaría a este. ¿Qué le pasa a este espacio? ¿Y quién hay ahí? ¿La presión del líquido qué? Esta es una fuerza hacia dónde? Hacia adentro del capilar. Está debilitada. Y no hay necesidad de que sea sudado, simplemente por diferencias de presiones de fuerzas de Starling da un transudado. Lo que pasa es que cuando generalmente pasa eso, también hay causas de que aumentó la permeabilidad, por eso a veces también hay desudado. Pero estoy explicándolo por las presiones siempre lo que altera las fuerzas de Starling sin alterar el coeficiente de filtración y el sigma, la coeficiente de reflexión, da transudado. Todo lo que altere el coeficiente de filtración o la sigma da exudado, porque sale proteína a gran concentración. Entonces está claro, al existir surfactante me favorece que la presión intersticial no disminuya, antes se quede alta para que no deje salir líquido del interior del capilar hacia afuera. Por eso se dice que el surfactante cumple una función de evitar la formación de edema pulmonar. Y de hecho los países con COVID se mueren inundados a punto de mi máxima IQ y de choques. Son llenos de choques. Por aquí en mecánica, porque los Mimaxing IQ se ven con FIO 2, todos mejoran y corrigen, pero los chones a punto de tirar mecánica. Abra esa vaina, abra esa vieja aérea y ¿sabe? Para distender eso a la berrionda. ¿Está claro eso? Bueno, entonces entretengámonos un momentico con esto. Resistencia de la vía aérea extratorácica, intratorácica. Paretir, el sexto cartílago de la tráquea. La tráquea se vuelve intratorácica. O sea que parte de la tráquea es extratorácica. Mira. Hay otra que yo no la veo, que es intratorácica. La intratorácica está rodeada y manejada por la presión intrapleural. La extratorácica está movida por el medio ambiente, acá, que hay fuera del cuello, medio ambiente. La presión atmosférica. Entonces, tenemos que ver qué le pasa a esta vía aérea intratorácica, que aquí es menos 4, aquí es 0. Estamos en 0, 0 y 0. Bueno, entonces uno dice, pongámosle acá, menos 4 de acá y aquí 0. Presión transmural de la vía aérea, cuando todavía no he respirado. 0 de adentro, menos 4. 760 menos 756. Eso es igual a más 4. Mi vía aérea está de algún tamaño. Pero yo quiero ver qué pasa si yo inspiro.
Cuando yo inspiro, inicialmente lo que hago para variar esto es que la presión intrapleural la pasábamos nosotros en tercero de -4 a ¿qué? A -8. ¿Correcto? Y vamos a ser consecuentes. Bueno. También tengo lo siguiente que es importante. Entonces pongamos acá -8. Y este es 0 y este es -2. Porque para poder respirar uno tiene que hacer un gradiente de presión. Listo. Pongámoslo entonces, en este diagrama, pongámoslo aquí que esto fuera -1. 760, 759, 758. Porque voy perdiendo hacia acá. Pues estoy inspirando, va inspirando. Transmural de la vía aérea de inspiración. -1 menos -8. Igual a +7. Comparo. ¿Y qué le pasó a la vía aérea de inspiración? Intratorácica. ¡Se abrió! Aumentó la transmural, se extendió. ¿Qué le pasa a la vía aérea intratorácica cuando yo boto el aire y paso de -8 a -4? Se cierra. Se cierra. Conclusión. Es más difícil sacar el aire que entrar. Ahí sí, pero por la vía aérea. No estamos hablando de capacitancia del pulmón. No estamos hablando de capacitancia del pulmón. Ay, ustedes que están es que en semiología, entonces yo les digo, ¿cómo se llama el librito de semiología? Bueno, se va a buscar. ¿Qué pasa si usted coloca un estetoscopio? Acá. Con el tiempo inspiratorio y el tiempo que gana aspirar, y va a colocar el estetoscopio acá. Me dice cuánto dura el tiempo inspiratorio con respecto al expiratorio. Eso no lo ha querido ver. ¿Por qué? ¿Por qué no lo ha querido ver? Porque no es fácil. Porque todo el mundo aceptó que la inspiración dura lo mismo que la expiración, dura menos que la expiración. Es mentira. Eso es mentira. Eso es mentira. Tomar el aire por acá no gasta el mismo tiempo que botarlo, dura más la expresión. Pero tomar el aire por acá, hace capacitancia, dura más tiempo que botarlo. Al fin y al cabo, aquí ganó la inspiración, aquí perdió la inspiración. Aquí perdió la inspiración, aquí gana la inspiración. Capacitarse. El tiempo inspiratorio es prácticamente el mismo que el expiratorio. Lo que pasa es que la pausa al final de la expiración, inspiración, se la regalaron a la expiración. Porque más larga, expiración que la inspiración. Ya sí le puedo dar eso que no se le da a una persona en tercero, porque se suicida. Si uno la gana de suicidarse, porque todo el mundo le dice lo mismo. Todo el mundo le dice, es que lo importante es respirar y botar el aire. ¡Guau! 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 ¿A quién le dicen eso? A los asmáticos, a los que están ahí todos silbando, a un silbador. Sí, es que él está enfermito, él tiene, a diferencia de lo que le expliqué ayer, el trabajo inspiratorio es menor que el expiratorio porque el componente elástico perdió ya no es el 65%, es que el componente ¿qué? Friccional pasó a ser el 65% y el elástico el 35%. Se invirtieron los que papeles, y como uno ve, en hospitales son enfermos, cree que lo enfermo es lo normal. No, no. Lo normal es que la inspiración sea tan agradable como la expiración. Pero el trabajo inspiratorio es bacán. Tengo que vencer la tensión de frecuencia, que es lo más berraco que hay, el astínico aire. Sacar el aire y entrarlo, eso vale nada, vale 35%. Pues, descorriendo la tisular, pues, por poder así. Listo, calma. Entonces usted va a buscar. Ariana, ¿me trae el libro de Seidel del Sustro?
Lo buscamos porque ustedes no capaces de buscarlo, yo lo busco. Si es el mismo, pues cree. Yo tengo una copia para de eso. De vez en cuando lo leo. Me dio por ojearlo ahí. Eso me impresionó. Me impresiona cómo un estudiante no le pregunta a un man del examen físico eso. Como que el tiempo inspiratorio acá es el mismo que el expiratorio. Mejor dicho, muy grave. Es más, pierde la situación necesaria. Es que eso es lo que yo no entiendo. Allá yo quiero volver el libro otra vez. Bueno, no vamos, pero no quemo en eso. Listo, ¿qué pasó? En inspiración la vía aérea se abre porque la presión intrapleural se vuelve más negativa. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y porque ya, se inhibe el vago, que es normal que cuando se inspire hay un reflejo de estiramiento que llega al núcleo del tracto solitario y el vago manda una señal, el núcleo del tracto solitario manda una señal para que haya inhibición del vago, y el vago es broncoconstrictor, acetilcolina, por eso lo que hace la acetilcolina con atrovente, bromuro y patrópico, atrovente, inhibe el vago y la bronquilateral. Y ahí está planteado eso. ¿Está bien o no? Entonces, en pulmonar, broncodilata, el simpático beta 2 y obviamente el bloqueo colinérgico, bloquear el vago. Y esa es toda la terapia de los LAMA. También. Ya están los otros, los LAVA y los de la reacción y los de contación. Bueno, aquí yo uso eso. ¿Qué pasó? ¿Y qué hizo? Venga, a ver, está enterado. Venga, a ver, estamos hablando de nombres. Vesicular. Salida de la mayoría del cuerpo personal está abajo. Inspiración suave y corta. No proveniente del cabello que hay en inversión hasta que está la inspiración. Se la va a pagar eso a los queridos compañeros de cuadro. Mire la inspiración, lo que pasa acá. La inspiración rápida. Mire la inspiración. Se llama semiología fisiológica. Les da la página para que no más que la lean. Le pregunta a sus profesores de semiología qué es. Y le preguntaba a Juan Carlos Herrera, para eso está analizando. ¿Usted no le está enseñando examen físico? ¿O es que le estoy enseñando yo? Págueme. ¿Cómo le he leído? Yo prefiero preferirles que a mi profe de Yo te hago buscar a bailar. Uy, sí, que veles Sí, yo voté. Sí, sí. Sí, un atentado en una... Menos mal no estoy ahí. Pero no importa, también termine pues. Es que Muy bien. no tienes que dibujar eso. ¿Qué? Bueno, Estoy perdida. Y entonces, sí, yo no quiero votar. Tampoco. Yo no quiero votar. Yo tampoco. Ay, no. Que me hagas caso. Te hago bullying. Sí.
todo. Se le sucia. Eso con la mano. Vamos. Eso con la mano. Yo ya. Listo, entonces. En inspiración además, en inspiración, y. La presión intrapleural, fenómeno negativa, que la transmural de vías aéreas crece y el radio aumenta. 2, el vago lo inhibo siempre que inspiro para que broncoilate y me favorezca a mí la entrada por la vía aérea. Tercero, es esto. Y vamos a dejar esto claro para que... ¿Quién hace eso? No, la elastina es un continuo, desde que nace hasta la pleura. Por eso los coloco como una red, pero nunca es discontinuo. Hasta los septos alveolares, para las fisuras, viene desde acá, desde la tráquea. Es una red continua. Entonces, cuando vos inspirás, tirás esto para acá. ¿Qué hace esto al jalar para acá sobre el diámetro de la vía aérea? Lo abre. ¿O no? ¿Pero quién es? Obviamente, mis músculos inspiratorios fueron los que generaron la presión intrapleural para que ese aire entrara. Eso fue lo que jaló esto, pero al jalar esto, está frenando también esto jala para acá, esta vía aérea se va abriendo. ¿Quién tracciona a quién? No vaya a decir que el tethering, la tracción que hace las vías aéreas sobre la pleura, ahora está entendiendo totalmente al revés. ¿Quién fue el que traccionó a esta vía aérea? Mi tabique alveolar, que es este. ¿Eso te das claro? O si no, nunca va a entender que es el enfisema pulmonar. El enfisema pulmonar es la ausencia de tethering, porque los tabiques se murieron. No hay capilar ni elastina en esos tabiques alveolares. Y no hay colágeno. Se perdió. Entonces, entre más se pierdan de estos tabiques, la vía aérea que va a pasar. Ya van a ser 2 tabiques normales. Esta vía aérea que va a pasar. Más difícil de inflar. Se tiene que volver más chiquita. Entonces, mira el diámetro de esta. Mira el diámetro de esta. Tracción elástica de la vía, de la vía aérea sufrida por los tabiques. Tracción de la vía de la que traccionaron a la vía aérea. ¿Quién lo hizo? Los tabiques alveolares, siempre y cuando tengan una muy buena resorte. ¿Sí o no? Por ejemplo, pongamos otro ejemplo, el contraenfisema. Los contraenfisema. Fibrosis pulmonar intersticial, Hamann-Rich. Parénquima lleno de colágeno. Infle un pulmón de un fibrótico al mismo nivel que una persona normal. Esa vía aérea está así, abierta, por lo suelta y le da sopa y seco a la persona normal. Tiene la salida del aire más fácil. El problema del fibrótico no es la botada del aire, es que no lo entró. Pero si inflara lo mismo que una persona normal, le ganaba a la persona normal. Pues no le gana, y el BF1 no le gana. En un segundo bota menos aire, pero porque no es porque no pueda botarlo, no es que infló muy poquito. Entonces el BF1 está alterado en las obstructivas y en las restrictivas. Pero en las obstructivas porque no lo sacó. En las restrictivas es que lo sacó tan rápido, pues era tan poquito que había que sacar, que perdió con una persona normal. El BF1 en los dos va a estar alterado. En el bronquítico crónico inflamatoso o asma, que vas a botar si no, la vía aérea no te deja botarla. En el otro sí lo bota, pues botó de nada.
el BEF1 en los dos está disminuido. Los dos sacan menos aire en un segundo que una persona normal. Pero las razones son muy distintas. En uno por obstrucción en la vía aérea y en otro porque no fue capaz de inflar el pulmón al nivel de una persona respetable normal. Correcto. En el sistema pulmonar, por lo tanto, puro, el problema no es la sigla que nosotros habíamos hablado de CES, que es para darme la bronquitis crónica, broncoconstricción, constricción, secreciones y edema. El problema del enfisema nodoso puro, si acaso existiese, sería el de una persona que no tiene constricción, edema ni secreciones, sino que no tiene tethering. Y al no tener tethering, el radio de las vías aéreas se disminuye, como también disminuye el radio de las vías aéreas